Voy a comenzar hablando de la importancia de Hegel. Hegel nace en 1770, muere en 1831, de manera que en el 2031 se cumplirán 200 años de su muerte. Se puede decir que todas las filosofías posteriores a él han pensado o bien en su senda, es decir, o bien siguiendo su filosofía, o bien a la contra. De modo que bueno, el marxismo, por supuesto, es deudor de Hegel, aunque Marx dice que le da la vuelta, que coloca a Hegel de cabeza, pero es marxismo, por supuesto, y luego también el pragmatismo, luego también la fenomenología, luego también el existencialismo, la teoría crítica, incluso la filosofía postmoderna. Se pueden decir que no serían, todas estas filosofías no serían las mismas sin el pensamiento de Hegel. De manera que, bueno, Fernando Savater dice que fue el último filósofo que quiso hacer un sistema omnicomprensivo, que quiso pensar todo lo pensable. Quiso crear un sistema en el cual confluyeran y se conjugaran todas las filosofías anteriores. Y él concibe su propia filosofía como una maduración y realización plena en una unidad interna de todas las filosofías anteriores. De manera que él, su ambición, como se ve, estaba muy, muy clara. Otra cosa es que luego lo consiga. Pero bueno, dice Savater, dice, desde entonces ningún filósofo posterior ha podido ignorarlo. Bien, pues hablando también de la importancia, quería destacar lo que cuenta Antonio Escotado. Antonio Escotado dice que, en un vídeo que he encontrado en YouTube, que Hegel fue el único que no piensa cosas, que no ve cosas en la realidad, ve flujos, ve procesos, o sea, ve el devenir. La realidad es dinámica y eso es lo que Hegel piensa, una realidad que cambia, una realidad que no son cosas, sino que son procesos, son flujos, dice Antonio Escotado. Y el concepto de mediación es importantísimo y según Escotado es creación suya. Bueno, ya veremos lo que es el concepto de mediación. Bueno, pues entonces si queréis pasamos a su vida. Ya os he dicho la fecha de nacimiento, está a caballo entre los dos siglos, 1770-1831. Su nombre era Jorge Guillermo Federico Hegel. Es hijo de un... Bueno, él nace en lo que llamaríamos hoy Alemania, pero que en realidad no era una inmensidad de condados, no sé si eran 200 o más, condados de lo que formaban el Sacro Imperio Romano, que según algún historiador ni era sacro, ni era imperio, ni era romano. Pero bueno, quiero decir que no... Decimos hoy que es alemán, porque escribe en alemán, pero no en aquel momento no existía Alemania. Vale, él es hijo de un funcionario ducal, su madre es una mujer muy culta que influye mucho en su educación, él parece que era un excelente estudiante, quiero decir que no solamente recibe la formación que le dan en el colegio, en la escuela, donde fuera, el instituto, el liceo, donde fuera, sino que además tiene clases particulares de historia, de mil otras materias para complementar la educación oficial. En algún sitio he leído que aprendió latín a los 5 años, pero bueno, ingresa en el seminario a los 18 años, en el seminario de Tubinga, un seminario de teología alemán. Tiene como compañeros de piso, vamos, esto es una broma, esto es una cosa que dice Ernesto Castro, tiene como compañeros de estudios a dos que serán grandes personajes célebres en la historia de Alemania, que son Schelling, que es uno de los 3 idealistas alemanes que se van a hacer famosos luego, que son Fichte, Schelling y Hegel. Esos son los 3 idealistas alemanes, aparte de Kant, que era un idealista trascendental, que es otra cosa distinta. Los 3 idealistas alemanes son estos, y él es compañero de estudio de Schelling. Y es compañero de estudios también de Hölderlin, que se convertirá en uno de los más famosos poetas alemanes también. Bien, todos ellos están animados por el espíritu de la Revolución Francesa, tienen 19 años cuando estalla la Revolución, 1789. Con uno de estos compañeros, no sé si es Hölderlin o Schelling, planta un árbol
en la Plaza del Mercado en homenaje a la libertad. Bueno, vale, con posterioridad a esto, él trabaja de preceptor privado en Berna, en la ciudad de Berna, luego se traslada a la ciudad de Jena, donde escribe su obra, la que será su primera obra de madurez, que es la fenomenología del espíritu. Antes ha escrito otras cosas, por ejemplo, una de ellas es una comparación de los sistemas de Fichte y Schelling. Él se decantaba más por Schelling, aunque luego se termina separando de su compañero de estudios. En la fenomenología me parece que ya pone pegas, hace críticas sin nombrarlo a Schelling, a la metafísica de Schelling. Bueno, entonces la ciudad de Jena, en 1831 es catedrático en la ciudad de Jena, en 1806 está trabajando en la fenomenología del espíritu cuando llega Napoleón invadiendo Prusia, invadiendo todas estas zonas, extendiendo la revolución. Él lo recibe con cierta alegría y lo ve. Hay un texto en el que dice, he visto al emperador a caballo haciendo una no sé, como una revisión de la ciudad y tal, y ha sido un momento emocionante ver en ese punto el alma del mundo, el espíritu del mundo concentrado en ese punto y tal, porque a él le parecía que era un deudor. O sea, vamos a ver, Napoleón extiende las ideas de la Ilustración por el mundo y Hegel lo recibe con eso. Luego incluso va a ser director de un periódico a favor de los franceses, porque digamos Alemania estaba, digamos, era más anticuada, era más medieval que Francia en aquellos momentos, en el momento de la vida de Hegel. Bueno, luego se convertirá, será rector de un centro de enseñanza. Él vive en distintas ciudades. En 1811 se casa con una mujer. Hay un texto que dice, una mujer de 20 años más joven, hay un texto que dice, ya con un cargo oficial y mi amada esposa y tal, me siento como si hubiera cubierto todas las metas terrenales de esta vida y tal. Lleva una vida ordenada, armoniosa, una vida burguesa. En 1816 publica La ciencia de la lógica, su segunda gran obra. Está en Heidelberg, una ciudad importante alemana. En 1817 publica la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. En 1818 es catedrático en Berlín, lo que será la capital de Alemania, que aún no está formada como país, como os he dicho. Viaja bastante, es un hombre que ha estado en otras muchas ciudades europeas, está en Praga, está en Viena. Sufre el hostigamiento de la Iglesia Católica, que en algún momento lo consideró blasfemo. Él era luterano, no sé si dije que era una familia luterana. En 1829 se convierte en rector de la Universidad de Berlín. Él va a morir en 1831, de manera que cuando llega a su muerte él está convertido en una gran autoridad académica, y su influencia va más allá de la filosofía. La influencia en toda Alemania ya va más allá de lo propiamente filosófico.